Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra transmisión más de Vladi al vivo. Esta semana realmente estamos hablando con actores de diferentes países y hoy, martes, no será la excepción porque tengo justamente prácticamente estoy a minutos nada más de poder conversar con esta bella actriz colombiana, esta mujer que nos ha sorprendido en cada uno de sus trabajos y que hoy por hoy ya es un rostro conocido no solamente en su país, sino en varios otros a donde sus trabajos han llegado a través de la plataforma de Netflix en muchos casos y a través de la televisión abierta. Me refiero a Valeria Galvis, quien prácticamente la vemos como una de las protagonistas de esta nueva versión llamada El Cartel de los Sapos, El Origen. Sí, ella es quien protagoniza el papel de Diana Tirado, Diana Tirado, que es un personaje muy importante. Si aún no han visto la serie, ya mismo se las voy recomendando. Es una serie con 60 capítulos que está disponible prácticamente para toda Latinoamérica y evidentemente ustedes podrán verla en primera mano. Saludo a la gente también de The Press and Digital Agency, a mi querido Yorkie, que nos ha hecho posible justamente poder tener a esta estrella de la televisión colombiana y que hoy por hoy es una gran querida de los bolivianos, no solamente por esta serie, sino como les decía, por varias otras. Hasta hace poco tiempo atrás se estaba emitiendo aquí, hasta hace, qué sé yo, 10 días atrás, no sé, se estaba emitiendo aquí La Ley Secreta en televisión abierta, que es una famosa serie que el 2018 llegó a Netflix con gran aceptación y que también fue número uno durante varias semanas en el ranking Bolivia de Netflix. Y evidentemente estos son algunos de los trabajos que les nombro porque tenemos muchas cosas para hablar con Vale esta noche. Hola, buenas noches para todos, dice Yorkie. Yorkie, buenas noches para vos, buenas noches también para Marlene. Justamente Marlene Toro, que ya está acá del otro lado, y para todos ustedes que se van uniendo. Ya tenemos a nuestra invitada del otro lado, Valeria Galvis, con nosotros. Mateus, boa noite, meu querido. Ahí vamos a recibir a Valeria para poder conversar con ella un poquito. Ya voy a hacer solicitud. Bueno, estamos muy, pero muy ansiosos por verla. No sé si vendrá rubia, morena o pelirroja. No tengo la menor idea, porque esta mujer todo le queda. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Vladimir, buenas noches. Oye, qué gusto, qué placer poder verte, qué guapa. Le decía a la gente que no sabía si venías rubia, morena o pelirroja, porque cada uno de tus trabajos sos una Transformer, pero te ves bella en todos los casos, te cuento. Ay, muchísimas gracias. Ahorita como un poquito pelirroja, creo. Manteniendo el papel de Diana, entonces todavía. De hecho, sí, creo que es el mismo color, un poquito más clarito, pero sí es el mismo look. Oye, qué éxito. Felicidades por el éxito de la serie. Continúa estando dentro de los primeros lugares en el ranking de Netflix Bolivia. También es una serie muy esperada porque las dos primeras, El Cartel de los Sapos, la del 2008 y la del 2010, fueron muy populares en mi país. Entonces, ahora con esto del origen, que ustedes retroceden en el tiempo para poder contar cómo se originó toda esta historia, pues nos parece genial. ¿Cómo viviste toda esta experiencia? Bueno, pues fue una experiencia muy linda, fue un papel que llegó de sorpresa, no me lo esperaba. Fue un poco, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, tormentoso porque nos cogió el COVID en plenas grabaciones. Entonces, Wow. eso hizo que las cosas se complicaran un poquito, pero creo que al final el resultado quedó muy chévere. Nosotros no la hemos podido ver porque está bloqueada en Colombia, entonces tenemos muchas expectativas de poder verlo y de vivir toda esta experiencia que ustedes ya la están viviendo. Oye, imagínate todas las ansias, ustedes que han protagonizado la serie, que están prácticamente no enraizados con todo esto, y hasta cuándo será que Netflix la va a liberar, o es que Caracol pretende darla primero en televisión abierta. ¿Cómo funciona todo esto? Yo creo que ese es el plan. Nosotros no sabemos mucho, pero creo que el plan es que Caracol lo lance en televisión abierta primero y al poco tiempo se desbloquea en Netflix. Ha sucedido así con dos proyectos anteriores que salieron primero en Netflix y luego en Caracol. Pero no se sabe, de pronto nos dan la sorpresa que se estrene primero en Netflix Colombia. No, no sabemos, vamos a ver, estamos esperando todavía. Ay, por Dios, qué serio, imagínate. Y todos nosotros ya disfrutando de la serie, como te digo, número uno en varios países, porque la verdad es que esta historia está basada en la vida real. Si bien entiendo que los nombres se han modificado,
La historia está basada justamente en el libro de un ex narcotraficante que fue quien escribió todo esto como parte de sus memorias, y de ahí es donde Caracol compra la idea en el año 2007, 2008, producen el primer cartel de los sapos con Manolo Cardona, y esto se convierte en un éxito internacional. Así es. Tú estabas, en esa época tú estabas en Colombia, estabas en Francia, ¿dónde estabas cuando sucedió todo este fenómeno? En el 2008 yo estaba en Colombia, en el colegio, aún tenía pues 16, 17 años, aún no había terminado el colegio, estaba a punto de irme a Francia, yo me fui a Francia en el 2009, así que estaba todavía de colegiala en Cali, donde vivía en ese entonces, que es donde transcurre la historia de esta serie también. Claro, porque en realidad los hermanos Rodríguez fueron los que generaron el famoso cartel de Cali, ¿no? Que acá en la serie se llaman los hermanos Villegas, pero Exacto. obviamente ya dentro de la adaptación. Entonces tú has vivido prácticamente en la ciudad donde se generó toda esta historia. Tú eres caleña. Yo no soy caleña, tengo una mezcla de varias partes. Yo nací en bueno, es una pequeña ciudad, por decirlo así, que queda a 3 horas de Cali, que se llama Cartago, es un municipio, por decirlo así. Eh, pero tengo mucha relación con Pereira, que es el eje cafetero aquí en Colombia, porque estudié ahí el colegio y luego a los 14 años me fui a vivir a Cali, donde viví 4 años hasta que me gradué del colegio y a los 18 cogí mis maleticas y me fui. Aventurera, aventurera Valeria, imagínate de 17 años yéndote prácticamente a vivir a un país extranjero con una lengua extranjera, no sé si ya dominas el francés o no. ¿Estuviste allá cuántos años? 3, 4 años creo que estuviste, ¿no es cierto? Exacto, estuve 4 años, fue difícil, pero muy enriquecedor, fue literal, como dices, llegar a otro país donde yo ya había ido, pero había ido muy chiquita cuando tenía 9 10 años y pues había ido con mi familia y llegar literal a ver qué vas a hacer de tu vida, de tu futuro, con una incertidumbre gigante, pero nada, fue creo que muy provechoso, creo que muchas de las cualidades que yo hoy tengo se lo debo a esa experiencia que fue en Francia, que fue trabajar y estudiar a la vez y golpearse con la vida muchas veces. ¿Qué estudiabas allá? Allá estudié periodismo en Lima. Periodismo. Bueno, digo, periodismo en otro idioma, digamos, debe ser completamente, no sé, diferente, digo yo, porque imagínate, todo periodista busca la contextualidad a veces de su país, de su región, para poder desarrollar, ¿no? De repente, dentro de una lengua diferente, debe haber sido una experiencia en tanto. Sin embargo, nunca ejerciste dentro del área de periodismo, ¿no es cierto? Solamente Corto tiempo ejerciendo después de que regresé de Francia, que regresé a Colombia. Estuve unos 4, 5, 6 meses, creo, ejerciendo en toda la parte de comunicación de la gobernación de la ciudad donde vivía, que es Cali. Y no es que me haya cansado, pero la vida me llevó por otro camino. Pero un corto tiempo sí lo estuve ejerciendo y pues claro, delicioso, pero la vida a veces te va mostrando el camino por donde tiene que ser. en este caso, creo que te estás refiriendo al tema del modelaje, ¿no es cierto? Pues creo que concretamente a la actuación, porque fue de estudiar periodismo a estudiar actuación. A los 6 meses ya estaba yo estudiando actuación en México, entonces fue como salir de la escuela y volver a la escuela sin dejar pasar mucho tiempo y fue también maravilloso porque yo iba a México por 2, 3 meses y también resulté quedándome 5 años. ¿Y cómo se dio? Te fuiste a México, pero no te fuiste a México porque querías ser actriz, te fuiste a México porque estabas buscando oportunidades en el modelaje y de repente te captan en algún lugar, te dicen Sí, estás apta para el tema de la actuación. ¿Cómo se da todo esto? Contanos un poquito. pues yo había regresado de Francia después de vivir 4 años fuera, estaba en Cali y la verdad es que cuando regresas a tu país, a la casa de tus padres, después de estar viviendo fuera, pues el choque es difícil, ya sea
a la cultura, cómo estás acostumbrado a desenvolverte en la vida y dije, no, Dios mío, yo me tengo que ir de aquí para donde sea. Regresar quedaba súper complicado porque mi visa de estudiante ya se había acabado, de hecho fue por eso que me regresé, porque no quería seguir en el mismo trabajo que tenía, bueno, por muchas otras cosas, y dije, yo me voy a donde sea, y yo creo mucho en las intenciones que uno se propone, en el poder del pensamiento, y dije, en cualquier momento algo va a llegar, yo no sé cómo, pero yo sé que algo va a llegar, no me interesa saber cómo, pero ahí viene en camino. Y dicho y hecho, así fue. Una agencia de modelaje, yo modelé muchos años aquí en Colombia y en Francia como una entrada económica que me servía y me facilitaba mucho las cosas. Y me escribieron de una agencia de modelaje si quería ir a modelar allá por 3 meses, que es el tiempo que se llevan a las modelos, pues a México, a París, a Nueva York, a todos lados. Y me fui por estos 3 meses. Estando allá en esos 3 meses me fue increíble, me encantó. Me acuerdo, me compré una bicicleta, me iba a mis castings en bicicleta, pero evidentemente yo dije, yo no quiero esto para mi vida, así en ese entonces tuviera 21 años, dije, no, no es lo que me llena por completo, no, que en 10 años ya no lo voy a poder hacer y tampoco me alimentaba mi alma porque no había encontrado eso que te hace vibrar como tu pasión, como tu profesión, que sin lugar a dudas es lo que me mantiene en pie y lo que me hace levantarme todos los días. Entonces también dije, lo que sea, ya pronto vendrá, no sé cómo, pero yo sé que algo va a suceder. Y me quedé un tiempo más modelando cuando de repente me escribieron de TV Azteca. ¿Te Ellos escribieron? están estudiantes, eh, no sé cómo lo hacen ni cuál es su motor. Claro, el proceso de selección bastante incomún, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque tendrían que haberte visto o a tener ellos un acercamiento con tu agencia para que luego así digan, ok, tiene el tipo físico, puede ser que le interese trabajar como actriz, no sé. Entonces me escribieron por Facebook. Hola Valeria, no recuerdo muy bien el mensaje, creo que lo voy a buscar en estos días para leerlo y para contarlo en algún lado por ahí. ¿Quieres, Ay, publicalo, Valeria, publicalo. ¿quieres Es estudiar? lindo. Yo como que primero pensé que era una farsa, primero pensé que pues era cualquier mentira y yo siempre había tenido como algún interés en la actuación, tal vez por eso también estudié periodismo, porque es una forma de comunicar, siempre he tenido una necesidad de comunicar, ya sea las ideas de otros o mis propias ideas y mis propias emociones. Entonces fue muy interesante porque dije, bueno, pues qué tal que lo intente y me guste. Entonces recuerdo que fui a un casting que ellos me agendaron y me dijeron, bueno, sí nos interesa, pero también necesitamos ver si tienes unas mínimas cualidades para ser actriz, porque pues, si me entiendes, si no, pues todo el mundo sería actor o todo el mundo sería médico, todo el mundo, en fin. Mm, De hecho. Me hicieron una pequeña audición y como a las 2 semanas me dijeron, sí, eres apta para estudiar actuación y si te parece, empiezas, no sé, en 2 meses, recuerdo que empezaba como una nueva generación, por decirlo así. Qué Empecé, bueno. tenía, ¿Qué tiempo dura un curso de actuación allá? claro, y tenía ¿Qué 3 tiempo? de prueba donde realmente sí te evalúan constantemente para ver si finalmente puedes ingresar al programa que son 3 años de actuación, de clases. Ah, 3 años. 3 años, ok. Después de esos 3 meses me dijeron, bueno, vemos que eres apta, vamos a ver cómo nos va y ahí empezó pues todo el estudio, toda la parte eh, académica, que fueron 3 años durísimos, 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 pero fueron increíbles y ya, pues ya ahí sí podía uno hablar desde otro lugar cuando empiezas a tener bases y conocimientos y me encantó porque estudiar actuación creo que es una de las cosas más locas y que te dejan tantas enseñanzas que es como volverte a conocer, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero dice que en un corto proceso que estabas, no fue después de los 3 años, que ya prácticamente los castings empezaron a suceder para ti dentro del propio TV Azteca. Claro, ellos tenían una metodología muy interesante porque
te mandaban a la guerra de una. Ellos eran, bueno, no sé si todavía lo hacen porque creo que el sistema de educación ya ha cambiado un poco, pero apenas ya veían que tenías un poco de alas, como la mamá con los pollitos, con los pajaritos, los soltaba para que volaran y para que ellos mismos se estrellaran y aprendieran por su cuenta qué es realmente estar en un set de actuación, estudiar tus libretos, enfrentarte con actores que llevan 20, 30, 50 años, y eso creo que hace un buen engranaje para un estudiante de actuación porque creo que te empieza a enfrentar a tus miedos desde muy temprano y eso hace que el proceso pudiera ser más corto. En mi caso, creo que fue esencial y vital. Ahí está, mira, aprovecho de mandarle un saludo también a un amigo colombiano que trabajó conmigo en la televisión, Santiago Restrepo, un gran abrazo. Santiago Restrepo es un chico que aquí estuvo un tiempo en la televisión boliviana y que hace mucho tiempo que no lo veo, produje un programa para él. Ahí está, vale. Dentro de todo este contexto, tu primer protagónico dentro de TV Azteca fue prácticamente un antagonista. Contanos todo esto y además que tenías, no hacías un personaje colombiano, hacías un personaje mexicano, o sea que me imagino que tuviste que neutralizar el acento. Claro, en la escuela siempre te decían, aquí no puede hablar colombiano, aquí tiene que hablar mexicano. Si la escuchamos en los pasillos hablando colombiano, vamos a tener un grave problema. Tenía Oh. clases de expresión vocal muchas horas al día durante toda la semana, particulares, porque querían quitarme el acento colombiano, lo cual al tiempo, yo sin darme cuenta, pues ya empezaba a hablar mexicano, porque cuando venía de Colombia, cuando venía de México a Colombia, todas mis amigas, mi familia era como que, Dios mío, estás hablando súper mexicano, te perdimos, ¿qué es esto? Mm, y estando yo, recuerdo que fue en el comedor de TV Azteca, estaba almorzando y uno de los productores, director creo, se acercó y me dijo, oye, tú estás en el CEFAT, que es el centro actoral de TV Azteca. Les dije que sí. Me dijeron, bueno, es que te queremos para un personaje, no lo habíamos encontrado, pero eres tú, tienes todo, empiezas a grabar el lunes. Recuerdo que eso fue un viernes y yo el fin de semana me dieron clases todos los profesores como coger el pollito y decir, bueno, vamos a prepararla todo, que no vaya a llegar a ser el oso allá. Creo que hice el oso un poquito porque pues esos primeros trabajos uno no tiene nada de experiencia y uno hace lo que puede con lo que sabe y con las armas que tiene. Y fue un personaje antagónico, llegaba como al triángulo amoroso, se llamaba Bárbara, ella era lo peor del mundo, pero fue súper interesante porque aprendí mucho, yo iba muy nerviosa a las grabaciones, yo tanto así recuerdo que mis directores de TV Azteca, el director de la escuela, bueno, les ponían quejas mías que yo era muy seria, que yo no me integraba, que yo no hablaba con nadie, pero era tanto el miedo que yo decía, bueno, yo a mí me enseñaron que solo vengo a hacer mi trabajo aquí y que el set es mi oficina y no tengo que venir a hacer la fiesta o a hacer el desmadre, como dicen en México. Eso ya con los años fue cambiando un poquito, pero al principio uno, pues, muy asustada, claro. ¿Te pusieron a actuar con actores ya muy reconocidos, muy grandes? ¿De repente eso te intimidó? No sé. No sé, ¿quiénes estaban en la novela en aquel momento ¿Cómo? contigo? ¿Qué otros actores estaban contigo en la serie, en la novela? Digo, ¿te pusieron a interactuar con actores muy reconocidos así de entrada? Claro, imagínate, fue hace tantos años que a uno se le olvida, ¿cómo se le puede olvidar esas cosas? Recuerdo que yo estaba enamorada del protagonista, que es Víctor algo, no recuerdo en ese momento su apellido, pero sí recuerdo a Arap Beke, que teníamos una historia de amor ahí. La protagonista es Cintia, esta chica que es cantante. Bueno, todos eran muy... Está bien, no te quiero poner en problemas ahí, tranquila, vale. ¿No? Pero todos Sí, habían salido desde hace 20 años, 30 años, 40 años, y yo era la la nueva. sí. Bueno, pero está bien. Sin embargo, no te quedaste tanto tiempo así en México, decidiste volver a tu país. Prácticamente, ¿cuántas novelas hiciste en México? ¿Dos? Tres. ¿Tres?
Fueron Todas dentro de TV Azteca. todas dentro de TV Azteca. Claro, yo tenía un contrato con TV Azteca, no podía hacer nada por fuera. Eso me tenía un poco aburrida, pero pues en ese momento no lo entendía. Así era en mi contrato con ellos, por decirlo así. Pero llega un momento en que quieres más y quieres salir de ahí, y quieres, pues sí, crecer un poco. Y fue por eso que en realidad no decidí volver, fue la vida misma que me puso en situación de volver de nuevo. Yo estaba aquí, como siempre lo he dicho, acompañando a mi mamá en un proceso de su salud, de unas operaciones, y fue ahí cuando de la noche a la mañana hice un casting con mi manager, que es el mismo de ese entonces, que se llama Germán Hernández. Hice un casting para Paraíso Travel, que fue una serie, no sé si la pasaron en Bolivia, si no, debería. No lo sé, la verdad creo que no. No creo que no, pero contanos un poquito de todas maneras porque es tu primer trabajo dentro de tu país. Claro, ese fue mi primer trabajo, que también llegaba, no como antagónica, pero sí llegaba al triángulo amoroso. Les encanta ponerme en el triángulo amoroso, Dios mío. Ah, eras la otra, ¿eh? Bueno, está bien. Y fue haciendo ese papel que resultó lo de La Ley Secreta. Yo estaba grabando en Nueva York y fue cuando resultó todo el proceso de casting y fue ahí cuando dije, bueno, ¿qué quiero hacer en México que no he podido hacer? Pues trabajar. No tengo nada que me ate realmente en México, así que estoy aquí, me salió un trabajo, me salió otro, pues yo creo que la vida dice que regrese y fue cuando en octubre del 2017 dije, ya, voy a regresar. Ahí está. Cuando todos querían irse en busca de la plataforma más grande de Latinoamérica, que es México, tú decidiste volver a tu país y te ha ido muy bien. La Ley Secreta es, aparte de haber sido un gran éxito de Netflix del 2018, obviamente para nosotros los bolivianos y quienes no tuvieron la oportunidad de verla, yo la vi a través de Netflix, pues bueno, hace menos de 2 meses estaba en pantalla, en televisión abierta, y sé que tú ¿En serio? has estado en comunicación con otros colegas de la prensa también justamente haciendo promoción de esta serie que hace muy poquito acaba de emitirse el último capítulo acá, ¿no? Ok, ay, qué bueno. Sí, algo, sí, claro, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ojalá les haya gustado. A nosotros en Colombia tuvimos como al contrario, le fue muy bien en Netflix, afuera le fue espectacular y en Colombia le fue bien, pero no lo esperado. Sucede mucho, no tiene nada que ver con absolutamente nada, pero a veces pasa así. Entonces, creo que con La Ley Secreta le han cogido mucho cariño afuera, entre esos países Bolivia, pues es muy grato saber que el trabajo de uno se puede ver en otros países y que hay otra gente que lo sigue y que les encantan las historias. Eso me parece genial. Claro, bueno, este tipo de contenidos, viste, ahora de narcocontenidos, pongamos así, se ha vuelto una cosa tan popular que México y Colombia han generado muchos de estos trabajos y todos han llegado de una forma contundente al resto de los países de América Latina, algunos por televisión abierta, viste, como la famosa novela de, qué sé yo, la serie de Pablo Escobar, Narcos, Narcos México, la Reina del Sur, El Señor de los Cielos, ustedes que han tenido también el cartel de los sapos las dos primeras, o sea, son tantas series hablando de cosas tan parecidas y todas, algunas de ellas 100% ficticias, otras bajo una base real, como es el caso del cartel de los sapos, pero todas con contenidos que son identificables por muchos países de América Latina, y es por eso que hay viste, esa gran afinidad, pongámosle, tanto de los bolivianos o que quizás de los peruanos, chilenos también, hacia este tipo de contenidos. Entonces, probablemente por eso La Ley Secreta funcionó mucho también desde que entró a Netflix y ahora un canal boliviano decidió colocarla en pantalla abierta para quienes no habían podido verla y me imagino que fue igualmente exitosa, ¿no? Qué bueno, ojalá. Ah, y ahora, bueno, mira, ¿sabes qué me encanta? Yo todavía estoy en el proceso con el cartel de los sapos, todavía tengo un buen trecho por mirar, así que no pretendo hacer spoiler, pero hasta donde voy, pero
muy prendido con la serie. Primeramente, porque la historia me enganchó prácticamente desde el primer capítulo. Segundo, porque contextualmente ustedes se ambientan en la década de los 70 y todo el proceso de caracterización, trajes, peinados, hasta las plataformas que usaban los hombres, todo es muy preciso. Y para quienes hemos vivido esta época, realmente yo la viví esta época, pues los felicito a todos porque se nota que el equipo ha trabajado minuciosamente en encontrar este tipo de prendas, accesorios, camisas, las camisas de los hombres, los trajes que usa Diana y todo lo demás, son muy setentas. Entonces, me parece genial. Inclusive yo traté de ponerme algo parecido hoy día, dije, por ahí me confunden con Leonardo, qué sé yo, puedo ser el papá de Leonardo y de Manuel. Te queda bien. Ah, gracias, gracias. Pero no, está bueno eso. Vale, ¿cómo sentiste cuando sabías que esta era prácticamente, si no me equivoco, es tu primera serie de época, ¿no es cierto? En una época que no es la tuya, obviamente. Sí, yo había hecho época antes, pero pues época de antes de Cristo, ¿no? Claro, tuviste María Magdalena, ¿no? Con María Fernanda, lógico. Exacto, es mi primera serie de época. Es muy interesante porque obviamente uno se relaciona desde otro lugar en cuanto a la utilería, la ambientación, simplemente con el hecho de que no hay celulares, creo que todo cambia en una historia. Y eso me encantó, el vestuario, el maquillaje, los sets de grabación, y ellos hicieron un trabajo impecable con todo esto, uno se siente realmente que está en los 60s, en los 70s, y creo que eso hace que, aparte de interpretar un personaje, lo enriquezcas con todo esto porque sientes que literal estás eh, viviendo ahí y sintiendo todo y con todo este tema de, de la violencia y para el personaje de Dayana que no sabía qué estaba pasando a su alrededor, entonces hace que todo fuera muy interesante cuando se van a Estados Unidos y pierde el contacto con todo el mundo. Creo que es bien interesante y espero, yo quiero ver y quiero que les guste, pero creo que ha tenido una buena respuesta por parte de, pues, de la audiencia. No, tenlo por seguro. Y cuando tú la veas, la vas a disfrutar como si no la hubieras hecho, porque es un trabajo increíble, está muy, muy bien ambientada, todo tiene que ver, todo es referente. Y qué lindo que hayas podido contextualizarte con la época, porque eso es muy importante. Habían algunos comportamientos que eran necesarios para la creación de Diana, por ejemplo, que te pidieron que Diana vaya, maneje esta línea, algo así, porque entiendo Diana, para quien no ha visto la serie, es la hija, ¿no? Del policía, es la hija del coronel que prácticamente les hace la guerra a los protagonistas de la serie durante toda la historia, y eso es lo único que voy a decir. Pero bueno, que también tiene, ¿no? Una situación sentimental con alguien ahí con quien no debería haber tenido, y que bueno, a partir de ahí, por favor, vean la serie, porque eso es prácticamente el nudillo de un montón de cosas que suceden por ahí. ¿Cómo fue para vos construir a Diana Tirado? Bueno, creo que la línea principal de mi historia en esta serie es qué haces cuando realmente te enamoras de verdad, que es el típico melodrama universal, desde Titanic hasta cualquier novela que se base en el melodrama. Hay el amor por un lado, el deber ser por otro lado, y es esa lucha constante y ambigua entre qué tengo que hacer y qué realmente hago. Es como la falta de coherencia que los humanos tenemos cuando nos enamoramos a veces, cuando sabemos que nos está haciendo mal, pero ahí seguimos pegados porque el corazón es más fuerte que la razón. Creo que esa fue la línea más importante, que se mantuvo durante todas las grabaciones, porque realmente cuando estás enamorado no puedes ver bien las cosas hasta que realmente llega o pasa algo muy extraordinario que te abre los ojos, pero normalmente ese proceso de ceguera dura muchísimo. Entonces eso es lo interesante y más cuando yo no tengo hijos, pero cuando
hago personajes que tienen hijos, creo que es imaginarse una explosión de amor por mil y es yo por los míos hago lo que sea, que es algo que siempre he dicho que en casi todos los personajes que he hecho es recurrente esa insignia o ese lema. Entonces es ahí cuando te la juegas con toda por lo que quieres y por los que quieres. Aparte de cosas técnicas, claro, del acento, de la voz, de su nivel social, que eran importantes que se resaltaran en la historia. Oh, qué lindo que puedas compartir todo eso. ¿Tienes alguna anécdota de algo divertido que te haya pasado durante las grabaciones o que haya sucedido entre vos y tus compañeros ahí? Pues era chistoso porque al principio no sabíamos quién iba a ser Emanuel. Entonces pasaban y pasaban las semanas, los días y no sabíamos con quién. Entonces era como, bueno, ¿a qué hora vamos a ensayar? ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero saber quién va a ser mi pareja para empezar a construir esta historia. Entonces era como, luego me presentaron uno, luego era el otro, luego era el otro, hasta que ya llegó Sebastián Osorio y pudimos hacer el engranaje. Eso fue al principio como medio rarito porque siempre uno espera tener un tiempo de grabación ideal de 8 meses, que nunca sucede en la televisión, pero bueno. Y lo curioso fue que yo cuando hice el casting de esta serie, no hice el casting para Dayana, sino que hice el casting para el personaje de Rosario, que por ahí la encuentran en la historia también. Y nunca hice casting para Dayana. De hecho, con el casting de Rosario fue que decidieron que hiciera el personaje de Dayana. Siempre también me pasa, casi siempre, que hago casting para un personaje quedándome en otro. Yo creo que es como, siempre lo digo, como la vaina de buena suerte que sucede siempre. Bueno, de todas maneras, Diana tiene un protagonismo increíble en la serie y en la medida que los capítulos transcurren va ganando más y más y más. O sea, por lo menos en la parte donde voy yo, Diana ahorita centra mucho la pareja, ¿no? Emanuel y Diana centran mucho la atención, inclusive más en cuanto a tiempo que las cosas que hace Leonardo y el resto de los, ¿no? De los actores, qué sé yo, de los personajes que están ahí. Así que por una o por otra creo que la sacaste con muchísima suerte, digamos, ¿no? Y aparte que me encanta verte en ese personaje, como siempre, guapísima, Valeria, felicidades por todo esto, espero que ya estés con otros proyectos y que más adelante también podamos verte y aplaudirte. Ya sabes que Bolivia, y ya te lo han dicho mis colegas y te lo digo yo, Bolivia es un país que te quiere mucho y que bueno, y que cada vez está aplaudiendo todo lo que ustedes hacen con mucho cariño y con mucho respeto hacia los actores colombianos. Muchísimas gracias. No, para mí es increíble, o sea, siempre lo repito, nosotros los actores no somos nadie sin la audiencia, sin los que ven, sin los que escriben. Hoy en día que hay tanta facilidad de llegarnos a nosotros, ese amor que expresa la gente cuando sale una nueva serie, yo he tenido la fortuna que no es por echarme flores, pero la gente es muy amorosa conmigo y eso lo agradezco infinitamente porque eso hace que uno haga su trabajo con amor, con dedicación, que volvamos a grabar, que pase todo este tiempo para todas estas crisis para seguir grabando y creo que eso es lo principal, ¿no? Que haya ese amor y esa conexión entre el que ve la serie y el que la hace, porque si no, no hay nada. Así es. Vale, te leo esta pregunta, justamente ahí está, de tu compatriota, de Santi. Vale, ¿tuviste algún momento en el que te sentiste realmente incómoda con tu personaje? Dice. Incómoda. Creo que no. Sí, responde. Creo que fue un personaje donde me sentía cómoda trabajando, donde las escenas podíamos llegarles desde un lado bastante ameno, por decirlo así. Creo que la incomodidad, sí, evidentemente hay personajes mucho más incómodos, donde las escenas mismas, el clima, las locaciones, pero cosas exteriores al personaje hacen que sea un poco más incómodo. En realidad con Dayana fue un personaje muy color de rosa porque fue muy lindo, lo disfruté mucho,
Yo sabía exactamente lo que iba a hacer, cómo hacerlo. No suele suceder siempre porque hay personajes que uno los padece por completo y dice, Dios mío, que se acabe esto ya. Pero con esta chica fue muy lindo y la experiencia fue muy amena, fue muy grato. Incómodo lo que les conté de lo del COVID, que fue en plena pandemia, entonces nos tocó parar 6 meses las grabaciones, era retomar. Claro, claramente cuando dejas un personaje 6 meses ya no sabes ni qué vas a hacer. Entonces hay muchas cosas que fueron grabadas 6 meses después, lo cual hace que todo haya sido un poco complicado, pero la gente no lo sabe cuando lo ve y creo que no se dan cuenta. Creo que Definitivamente. es lo bueno. Vale, tengo entendido que estás también en otras actividades, ¿no es cierto? Estás trabajando en una marca propia de vinos, ¿es cierto eso? Es cierto, es cierto. Con todo esto del COVID, empecé con un emprendimiento. A mí me gusta mucho el vino desde que viví en Francia, quedé enamorada del vino. Yo nunca tomaba vino, pero en Francia me los tomé todos y los probé todos. Y ahorita estoy con un emprendimiento de vinos y tengo vinos de todas partes del mundo, de todos los precios, desde el más barato hasta el más caro. Y me encanta porque más allá de venderlo como hacer un intercambio de un producto, es como orientar a la gente y que la gente empiece a encontrarle ese gusto al vino, que es algo para mí, una bebida ancestral que nos trae muchos momentos muy gratos y si se sabe hacer con moderación, creo que es un mundo que puedes explorar demasiado. Es muy interesante. Si quieres darle a la gente la dirección para que la gente pueda Ah, seguirte a través de la cuenta de los vinos, así que fantástico. Amelie, con E al final. Amelie es mi perrita, la inspiración del nombre, entonces es @ la cava de Amelie. Así todo junto. Sí. La cava con B corta de Amelie. Así tal cual lo está diciendo, ¿vale? Si ustedes si les interesa ver esto de los vinos, pues ahí tienen toda la información necesaria y qué bueno. También sé que estás como creadora de contenidos, también has estado trabajando en todo esto. Entonces, ¿qué se viene para vos, Vale? Bueno, pues ahorita justamente arranco a grabar una serie la próxima semana. Mm, Ni yo sé mucho, entonces tampoco les puedo contar mucho. Es una miniserie de 6 capítulos. Vamos a ver cómo nos va. Tengo mucha expectativa. Empiezo a grabar la otra semana. No sé mucho del tema, así que pues muy emocionada por volver a arrancar y eso me tiene matada de la dicha. Entonces, pues cuando sepa más y cuando esté más enterada de las vainas, les podré contar más. Por ahora, eso que me tiene dichosa. Qué bueno. Bueno, ahí hay gente de Honduras mandándote saludos. Dice que le encantó verte en Amar y Vivir y también en el cartel de los sapos. Ahí hay gente que te expresa todo su cariño, esta vez desde Honduras. Y bueno, también decirte que te deseo mucho éxito, ¿vale? Que esta sea la primera de muchas veces que podamos encontrarnos para hablar de tus proyectos y de todo lo que siempre te tiene vigente y en el cariño de tu público que cada vez es mayor en todo el continente. Te deseo un abrazo enorme, que el Señor te dé mucha salud y muchas bendiciones para vos en este proyecto nuevo también. Muchísimas gracias, Vladimir. Qué lindo, gracias por entrevistarme, un placer. Muchos éxitos para ti también, muchas bendiciones y seguro nos vamos a ver pronto porque tendremos muchas cosas más de qué hablar. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Un saludo a Yorkie también y a la gente de Present Digital Agency que me dan la oportunidad de conversar con esta bella mujer y con esto me despido diciéndoles buenas noches a todos. Esto fue Vladi al vivo. Chao, gracias. Chao, chao.